Mis muy queridos hermanos, aquí desde la parroquia Santa Rosa de Lima, de La Plata, Argentina, Buenos Aires, Argentina, quienes habla el Padre Agustín, comenzamos dentro del programa Zapato de Encuentro algo muy lindo, un regalo muy especial para ustedes, queridos cristianos. La consagración a María Santísima, desde nuestra parroquia, quienes habla el Padre Agustín, ¿no? Para poder participar de algo tan hermoso como es la genialidad, mejor dicho, la inspiración a San Luis María Griñón de Montfort, este santo del año 1700, que el Espíritu Santo le hizo. Este libro que él hizo también, el Tratado de la Verdadera Devoción, y que él mismo profetizó que iba a ser oculto por el demonio, iba a ser tapado para que nadie lo descubra, y estuvo de hecho así, 100 años oculto hasta que se descubrió. Este Tratado de la Verdadera Devoción, como él dice, es para la consagración de esclavitud de amor, como dice el título, ¿no? Somos esclavos de amor de María. Para eso es que vamos a comenzar con la consagración, una preparación, mejor dicho. En este caso, dice San Luis María, hay que elegir una fiesta de la Virgen. Nosotros hemos elegido la Visitación de María, que será el 31 de mayo. Y hay que empezar 33 días antes, más o menos. Nosotros empezamos un poquito más adelante, pero igual lo haremos después con las otras advocaciones para continuar con la consagración a María, que es el mejor modo de llegar a Cristo. No se olviden que nosotros no solamente debemos cumplir la palabra de Dios, sino también los hechos. Los hechos también hay que seguirlos y cumplirlos e imitarlos. Es decir, la palabra de Dios la cumplió María por su fe. Y por su humildad se hizo la esclava de amor de Jesucristo. Y Cristo se hizo esclavo de amor de María. Entró en su seno y fue dependiente totalmente en todo de María como un bebé de su madre. Pero no nos olvidemos, como empieza el tratado, que Jesucristo, que es Dios, desde la Santísima Trinidad, fue enviado por su Padre. Desde el seno del Padre fue enviado al seno de María. Eso lo dice San Luis María, muy hermoso. Desde el seno del Padre al seno de María. Pero además, el punto número 1 del tratado dice que Jesucristo vino a través de la Virgen María a nosotros. Vino a través de la Virgen María a nosotros. Primero, en ese viaje hermoso que hizo desde la Trinidad hasta la tierra, primero se posó en el vientre de María, la única criatura pura y santa, santísima, sin la mancha del pecado original, como la preparó Dios desde toda la eternidad, para que sea la hija de Dios, la madre de Dios y la esposa de Dios. La hija de Dios Padre, la madre de Dios Hijo, Jesucristo, y la esposa de Dios Espíritu Santo, que fue quien engendró, como sale en la Escritura, en San Lucas, ¿no? La Virgen María aceptó con humildad. Fue contrario a la primera Eva, que en vez de aceptar, prefirió hacerle caso al demonio. Dios le había dicho que le daba todos los frutos de los árboles a ella y a Adán. Pueden comer de todos los frutos, menos de aquel fruto que acarrea la muerte, porque el día que lo coman de ese fruto morirán. Eva, sin embargo, al ver a la víbora, porque dice, como dice Straubinger, Monseñor Straubinger, era realmente una víbora que apareció. El demonio siempre se lo figura como las víboras, ¿no? Le dijo, Eva, ¿cómo es que Dios te ha prohibido comer ese fruto? Y Eva dialogó con el demonio, que nunca hay que hacerlo. Y entonces le dijo, al contrario, le dice, se lo trató de mentiroso a Dios. Si tú comes de ese árbol, se te abrirán los ojos y serás como Dios. Eva entonces desobedeció a Dios y obedeció a la víbora, a la serpiente.
y así fue que nos acarrió para todos nosotros, a través de Adán, que es el padre, la cabeza, la muerte. Bueno, ¿nosotros qué hacemos entonces? Decía al principio que nosotros tenemos que cumplir la palabra de Dios, pero también los hechos de Dios. Este hecho de Dios, ¿cuál fue? Principal. Imitar lo que hizo Jesús, o lo que hizo Dios Padre. Dios mandó a su Hijo, vino a nosotros, podría haber venido ya adulto, grande, sin embargo vino como un puntito, entró en el seno de María a través del Espíritu Santo, sin contacto con varón alguno, ya que eran vírgenes José y María, aunque estaban ya casados por el voto que hicieron, y vino a nosotros de este modo. Jesús vino a nosotros por María. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ahí va la cosa. Imitar este gesto también. No solamente cumplir la palabra de Dios, sino los hechos de Dios. Nosotros tenemos que imitar este hecho. Vamos a ir a Cristo también por María, como lo hizo Jesús para venir a nosotros. Ahora vamos a hacer 33 días de preparación. Un poquito menos porque lo hemos abreviado, pero igual al final se van a consagrar como esclavos de amor a María. Entonces todos aquellos que lo quieran hacer, que el Espíritu Santo les ilumina, significa que el Espíritu Santo también los ha elegido para escoger, como decía Santa Teresita, que también perteneció a esa escuela de espiritualidad. Entrar en ese caminito espiritual. La Virgen María es el caminito, porque es una criatura humana. Dios es el camino, ¿no es cierto? Como él mismo lo dijo, el único mediador, por supuesto, y María es concéntrica con Cristo, es decir, se sirvió Jesús para venir a nosotros por ese camino, o caminito espiritual, como de la infancia espiritual. Vino por María. Nosotros hagámonos pequeños también, pequeñísimos como ese puntito que entró en el vientre de María, y hagámonos y entremos en el seno de María. Dice San Agustín, los que quieren salvarse deberían entrar espiritualmente en ese seno, en ese nuevo paraíso del nuevo Adán Cristo y la nueva Eva que es María, entrar allí en el vientre de María, donde estuvo la cabeza del cuerpo místico, nosotros también entrar ahí, para que esta buena madre nos vaya formando a imitación de su Hijo Jesucristo. El molde, como le dice San Agustín, y luego lo toma San Luis María. Eso vamos a hacer. Y lo primero que pide, esto es una introducción un poco más larga, pero después serán todas las meditaciones de todos los días que haremos, serán solamente de 15 minutos máximo, ¿no? Para que traten de saborear y meditar esto. Y luego las oraciones que haremos al final, ¿no? Es decir, la oración del Espíritu Santo, el Stella Maris, María Estela, luego el Magnificat y después el Santo Rosario. O sea, todos los días hay que hacer esto para prepararnos, ¿no? Bueno, lo primero que nos pide aquí, nos pide San Luis María, es vaciarnos del espíritu mundano, ¿no? Es decir, ese espíritu donde no reina Cristo. No se olviden que uno de los tres enemigos, mundo, demonio y carne, es el mundo. Es el gran aliado del demonio. El demonio sabemos lo que es, ¿no es cierto? Más o menos. Peligroso. La carne sabemos lo que es, todo lo que pertenece a la carne, ¿no? Los apetitos carnales, pero también todo lo que es ambiciones terrenas. Pero el mundo ni siquiera es un pecado, por eso es muy engañoso y peligroso, y el diablo lo usa para engañarnos. Es, en cambio, la atmósfera donde reinan todos los pecados. Eso es el mundo. Algo vamos a decir ahora, ¿no? Entonces, vaciarnos de ese espíritu mundano, eso es lo más importante que tenemos que hacer ahora, para poder ingresar en el seno de María. Debemos limpiarnos, verdaderamente limpiarnos. Si uno se limpia perfectamente, entonces ahí puede entrar. Dice San Luis María que si uno quiere echar un vino bueno, de primera calidad, en un odre, esos odres de cuero, no sé, que está sucio, está maleado,
como a veces el vino después, por más que sea bueno, al tomarlo va a estar con gusto muy amargo, ¿no? Por más que sea bueno el vino. Entonces hay que limpiar el recipiente. Así también nosotros tenemos que limpiar, como dice San Luis María en francés, le mauvais fond, el fondo mareado, el fondo malo que tenemos, ese apego que tenemos a las cosas mundanas, a todo eso. Por eso tenemos que examinar nuestra conciencia, dice el santo, rezar, practicar la renuncia de la propia voluntad, todo lo contrario que hizo María, que hizo en todo la voluntad de Dios. Ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Ella hizo la voluntad de Dios. La mortificación, como nos pide la Iglesia, nos pide Cristo, para seguir a Cristo, nos dijo él mismo, el que quiera venir detrás de mí, que cargue con su cruz y me siga, ¿no? La mortificación es la única forma de ir al cielo. La pureza de corazón, felices los puros, dice la bienaventuranza. Al cielo no puede entrar nada al cielo que sea impuro. Tenemos que purificarnos. Qué mejor que con María, que va a ser mucho, pero mucho más fácil. Y esta es la condición entonces de la pureza del corazón para contemplar a Dios en el cielo y vaciarse de este espíritu mundano. Ese espíritu mundano, es cierto, que consiste en la negación del dominio supremo de Dios, negación que se manifiesta en la práctica del pecado nuestro y sobre todo en la desobediencia. No se olviden que la desobediencia es muy grave. El primer pecado de la humanidad, junto con el orgullo, primero fue la desobediencia que hizo Eva. Al desobedecer a Dios, que le dijo que no coma de ese árbol, y al obedecer a la víbora, al demonio, se introdujeron todos los males que ahora nos quejamos tanto y nos duele todo, ¿no? Pero además se introdujo toda la suma de todos esos males, que es la muerte. Por eso dice el libro de la sabiduría, capítulo 2, que por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Por eso que el demonio hizo una conquista por la debilidad de María, que le hizo caso al demonio, cuando le ofrecía el fruto prohibido, que es querer ser igual a Dios. Y nos trajo la muerte, ¿no? Eva. Por eso es que la desobediencia ha traído males tremendos. Y la suma de todos los males, la muerte. Y la muerte del alma. En cambio, la obediencia fue de María. Ella, al contrario de la primera Eva, que es la madre de los vivientes, significa Eva, pero se convirtió en madre, podríamos agregar una palabra, de los murientes, de los que mueren, porque ahora se introdujo la muerte por culpa de Eva. En cambio, María es la madre verdaderamente de los vivientes, pero de los vivientes en gracia de Dios, porque morir tenemos que morir. Pero ahora comienza otra vida, la vida divina. Pero con María. Para eso vamos a ingresar en ese hermoso paraíso. ¿Cuál paraíso? María. Y ella también es el árbol, en esas hermosas metáforas que usa San Luis María, de donde sale ese fruto hermoso que es Jesús, su divino Hijo, ¿no? Por lo tanto, hay que purificarse. Hay que renunciar a la triple concupiscencia que dice el apóstol San Juan, ¿no? De la carne, los ojos y la soberbia de la vida. Es decir, renunciar a todo lo que es mundano, en el modo de hablar, en el modo de vestir, en el modo de pensar. En todo debemos renunciar al demonio para que podamos vivir totalmente para Dios. Y eso, qué mejor que hacerlo a través de la Santísima Virgen María, ¿no es cierto? Así que, hermanos, los invito a participar entonces todos juntos, todos los días. Esta vez va a ser a las 11 de la mañana. Ahora lo hicimos más tarde porque tenía algunos problemas técnicos, ¿no? Participar todos los días, durante estos días, antes de la consagración a María, como esclavos de amor. Es decir, imitar lo que hizo María. He aquí la esclava del Señor, una esclavitud de amor, no la esclavitud que hubo en los siglos y fue condenada, ¿no? Por supuesto. No, esa esclavitud no. La esclavitud que nos hace libres, hacernos esclavos de Jesús, como Jesús hizo esclavo de María. Perdón. Bueno, decía, debemos renunciar entonces
a la triple concupiscencia, ¿no? Para vaciarnos del mundo, ese espíritu mundano, ¿no? La concupiscencia de la carne, ¿no? Que es la de los sentidos, que nos hace sensuales, ¿no? Somos sensuales porque tenemos esa... La concupiscencia significa los deseos de la carne, que es enemiga del espíritu, ¿no? Andad según el espíritu y ya no cumpláis las concupiscencias de la carne, dice el apóstol, ¿no? Porque la carne desea en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne. Son cosas totalmente opuestas entre sí, a fin de que no hagáis cuanto querríais, porque si os dejáis guiar por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Es decir, los que hacen tales cosas, dice el apóstol, no heredarán el reino de Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Dice el apóstol más arriba, las obras de la carne. ¿Cuáles son? La fornicación, la impureza, la lascivia, la idolatría, la hechicería. Terrible, hoy que hay tantos cultos satánicos, que hay Umbanda, Macumba, Reiki, también son ventanas por donde entra el demonio. También está de los registros acásicos, son peligrosos. Las enemistades, las contiendas, los celos, dice también la ira, los litigios, las banderías, las divisiones, las envidias, las embriagueces, las orgías y otras cosas semejantes, dice el apóstol, respecto de las cuales os prevengo, como os lo he dicho ya, que los que hacen tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es el amor, el gozo espiritual. Es algo muy hermoso porque es totalmente del cielo. La paz, la longanimidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y las concupiscencias. Bueno, después viene la concupiscencia de los ojos, que es la avaricia, ¿no? La idolatría de la materia. Porque tened bien entendido, dice San Pablo, que ningún fornicario, impuro o avaro, que es lo mismo que idólatra, tiene parte en el reino de Dios. Acá llama la atención porque a la avaricia le llama idolatría, que es el avaro que mira las riquezas como a su Dios, ¿no? La ponen como Dios. La raíz de todos los males, dice también San Pablo en la carta a Timoteo, es el amor al dinero. Eso sería entonces la segunda concupiscencia o deseo de los ojos, ¿no? El amor al dinero. Por desearlo algunos se desviaron de la fe y se torturaron ellos mismos. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, etcétera, ¿no? Y por último, la soberbia de la vida, o sea, amor de los hombres aquí abajo, o sea, amor de los honores, aquí abajo. Esta es la más perversa. Amar los honores, el que dirán, los aplausos. Porque justifica las otras y ambiciona la gloria, usurpando lo que solo a Dios le corresponde. La gloria le corresponde solo a Dios. ¿Cómo podéis vosotros creer, dice San Juan, si admitís alabanza los unos de los otros y la gloria que viene del único Dios no la buscáis? Así el fariseo les encantaba alabarse entre ellos y Jesús por eso les dijo esas palabras, ¿no? Bueno, hermanos, entonces preparémonos para entrar en este vientre bendito, como dice San Agustín, o en este molde donde se forman los Cristos, porque así fue de hecho, ese fue el hecho. Cristo se formó como hombre, el que es totalmente Dios, ahora está también totalmente y verdaderamente hombre, en el seno de María. Bajó pequeño como un bebé, se hizo adulto, obedeció siempre a María, en todo obedeció a su papá José, San José y a su Madre Santísima Virgen. Nosotros también con la consagración vamos a entrar en el seno de María. Y ahí vamos a permanecer, dice San Agustín, si queremos, a través de la humildad, ¿no? Haciéndonos dependientes de María, porque ella busca siempre la voluntad de Dios, como
decía San Luis María, también hermosamente, genialmente, ella es la relativa de Dios, o el eco de Dios. Si yo digo María, ella dice Cristo, porque no es el eco de ella misma, sino de Dios. Por eso dijo en el Magnificat, el Señor hizo en mí grandes cosas. Nunca dijo, yo hice grandes cosas, yo soy grande. No, el Señor hizo en mí grandes cosas. Se fijó en su sierva, en su esclava, mejor dicho, es la palabra exacta, ¿no? Así que eso debemos hacer, hermanos, vaciarnos del espíritu del mundo durante estos primera parte, luego vamos al conocimiento de nosotros mismos, segunda parte, luego al conocimiento de María, porque no es conocida María, por eso no podemos mejorar tantas cosas. Y luego el conocimiento de Jesucristo, que es el fin último del tratado de la verdadera devoción. Todos los días, entonces, repito, vamos a hacer esto para poder entrar en ese seno bendito, en ese paraíso de las dulzuras más grandes, que son las dulzuras de Dios, y van a ver qué fácil que es todo. Ella endulza todas las cruces, porque es una madre. Vamos a entrar en ese seno para consagrarnos totalmente a ella, y así de ese modo consagrarnos totalmente a Jesús. Bueno, quizás no hemos hecho mucha propaganda, por eso solamente tenemos una sola persona que nos está siguiendo, pero ahora vamos a tratar de hacerlo extensivo, y les pido que le pongan me gusta para que así se extienda esta devoción que estuvo tanto tiempo, como profetizó el santo, oculta. Estuvo oculta 100 años, hasta que apareció este tratado maravilloso que también hablaba el Papa Magno Juan Pablo II. Vamos a rezar una Ave María y vamos a dar la bendición para este primer día. El Señor Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con todos ustedes, hermanos, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. A la noche lo vamos a pasar también por YouTube. Y todos los días, acuérdense, vamos a hacer una meditación para prepararnos a los que quieren hacerlo, la consagración a María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort, al cual le pedimos nos ayude. Ave María Purísima, sin pecado concebida.